de una obra que se va a construir un edificio, supóngase, de 15 pisos y al lado hay una pequeña casa, no sé, se me ocurre, de adobe, muy frágil, es probable que ese edificio en el que tenga todas las estudios de ingeniería y que tenga los basamentos para evitar que se produzcan los hundimientos, algún efecto puede tener con la obra vecina y que le genere un daño. Y digamos que esa obra hecha de adobe es una obra, una casa emblemática del periodo colonial, entonces hay que preservarla. Es muy probable que esa medida precautoria pueda tener puede tener cabida, porque uno está previendo que algo de eso, algún daño puede ocurrir. Ahora, esas medidas precautorias se las cuento, título de ejemplo, no es algo en lo que ustedes necesariamente tienen que estar involucrados, pero puede ocurrir que les toque como perito, como parte, como infinidad de funciones que ya sabemos que en el ámbito de su profesión tienen injerencia. Estas acciones en principio no son prohibitivas, sino que buscan acotar ese posible daño o evitarlo preferentemente dentro de un marco de razonabilidad. O sea, no es no hacer la obra, sino se hace la obra, pero con todas estas medidas de precaución adicionales para que no ocurran. Esa función de prevención está acompañada luego de la función que les hemos comentado en un momento, que es la función de reparación o resarcimiento. Así como les explico que no se puede cometer un daño injustificado al otro, cometido el daño hay que repararlo. Y dentro del ámbito del daño, ahí vamos a hablar de vuelta de lo que se hablaba en su momento de la responsabilidad contractual y extracontractual. El deber de reparar viene con la violación del deber de no dañar a otro, genéricamente, o el de incumplir una obligación. El incumplimiento de una obligación deviene de una responsabilidad claramente contractual. El no dañar a otro es más genérico, más amplio y puede estar en el ámbito contractual y extracontractual, es decir, dentro o fuera del contrato. Ahora, el incumplimiento de una obligación, al fin de cuentas, también produce un daño. Por eso es que ahora el código lo habla de la responsabilidad civil en forma general y no lo desdobla en esa cuestión que, reitero, se refería a la parte contractual y extracontractual. El incumplimiento genera un daño y ese daño también hay que repararlo. Desde el incumplimiento de obligación de que no entregué la cosa o no entregué la cosa a tiempo, hasta las consecuencias que pueden tener por no haber entregado la cosa en su momento. Si yo no tengo mi casa hoy o la obra que yo he contratado en el tiempo previsto en el contrato, eso es el incumplimiento de una obligación y tiene su consecuencia. Pero además yo esa obra la necesitaba para una fecha determinada y no otra, porque en esa fecha había un evento que ocurre solamente ese año. Entonces, el hecho de que no haya podido concretarse la obra para esa determinada fecha va a generar toda una cuestión adicional vinculada con los daños y perjuicios derivada justamente de ese primitivo incumplimiento obligacional que estaba previsto en el contrato. Yo les decía que ese precepto casi moral de no dañar al otro de forma injustificada es un daño injustificado porque no está receptado por el ordenamiento jurídico. Quiere decir que es una conducta antijurídica. El concepto de antijuricidad lo van a encontrar, están viendo ahí, artículo 1717, que es cualquier acción u omisión que cause un daño a otro y no está justificado. Yo les decía recién, no solamente se queda en el accionar pasivo, es decir, de no dañar al otro, sino también el activo de tomar todas las medidas para que ese daño no se produzca. En la obra ya sabemos, van a hacer una obra, no hay que dañar a otro, hay que tomar todas las precauciones para que el vecino no tenga problemas, para que el peatón no tenga problemas, para que la gente que trabaja no tenga problemas. Y está lo que yo les explicaba recién y que lo vimos en clases anteriores, pero lo reitero, el factor objetivo y el factor subjetivo de atribución y responsabilidad. El factor objetivo es cuando la culpa de la gente es irrelevante. Ustedes me habrán escuchado muchas veces hablar coloquialmente de la culpa, cuando dice esto es culpa de él, culpa del otro. En el derecho, la culpa no es exactamente lo mismo, la culpa se define por oposición al dolo. La culpa, para decirlo en forma así lisa y llana, la culpa es cuando es sin querer y el dolo es cuando es queriendo hacer el daño. Entonces, se diferencia la culpa del dolo del propósito de hacerlo o no.
El factor objetivo, entonces, es independiente del sujeto. Un ejemplo clarísimo del factor objetivo de responsabilidad en la vida diaria es el auto. Cuando uno va manejando en la calle con el auto y choca, hay un factor subjetivo y otro objetivo. El subjetivo es de quien maneja, es el sujeto. Y el objetivo es el del dueño del auto. El dueño del auto, por ser el dueño, es el titular de la cosa riesgosa. Puso la cosa riesgosa en la calle, manejó, chocó, esa persona, independientemente de que haya tenido culpa o no, por ser el dueño de la cosa, y la cosa desde lo objetivo, desde la cosa misma, por ser riesgosa en sí misma, la persona va a tener que responder, el dueño. Mientras que, reitero, la persona que maneja va a tener su parte de la responsabilidad subjetiva. Digamos que la persona sacó el auto sin permiso y eso se puede demostrar. Uno puede demostrar que le sacaron el auto sin permiso, que le robaron el auto. Habrá una responsabilidad del sujeto que lo manejaba y probablemente la persona dueña del auto pueda eximirse de la responsabilidad, de evitar que lo considere responsable porque no fue él quien puso ese riesgo en la calle. Por eso dice, el responsable se libera demostrando la causa ajena, salvo disposición legal en contrario. La causa ajena es porque me sacaron el auto sin mi permiso, forzaron el portón, se lo llevaron y chocaron. Y el factor subjetivo, entonces ya tiene que ver con la culpa, cuando yo le explicaba recién en forma muy burda, el sin querer, tiene que ver cuando en la naturaleza de la obligación, las circunstancias, las personas, tiempo y lugar, esa persona tiene que tener toda la diligencia, la pericia, la prudencia en llevar adelante su accionar. Damos un ejemplo también que se está escuchando mucho estos días, que no tiene que ver con la hora, pero para que me entiendan el factor de atribución. Están diciendo que la muerte de Diego Maradona tiene que ver con un accionar negligente del médico de él. Un médico, creo que apellido Luque, creo que es el médico. Y él dice, yo no soy el médico de cabecera, Diego Maradona era absolutamente consciente de sus actos, él era el que estaba tomando las decisiones, yo no soy la persona responsable de esta no internación. Y a él le dicen que es su responsabilidad por haber tenido un accionar negligente o por lo menos poco diligente o imprudente, sobre todo siendo que él es médico y estaba al cuidado de la persona. Ahora, yendo al ámbito de la construcción, uno como profesional de la construcción tiene que tomar determinadas medidas que están justamente dentro de las circunstancias de su persona, de su profesión, el tiempo y lugar que está cumpliendo las tareas. Si para llevar adelante una obra en la calle Santiago o en la calle 25 de Mayo, donde tiene muchísimo tránsito y muchísima afluencia de personas, con toda lógica, las medidas de precaución tienen que extremarlas. Si van a construir al lado de un colegio, donde hay un patio donde juegan los chicos, por supuesto, con mayor razón, las defensas que uno tiene que poner en el edificio tienen que ser muy significativas y no solamente las defensas que uno pondría en una obra normal y habitual de una determinada extensión, que lo dispone el código, sino probablemente mucho más amplia, o poner redes, o poner una cantidad de cosas siempre para llevar lo más cercano a cero las posibilidades que uno genere un daño a otra persona.